El día de la madre, recibí una tarjeta, y mi hija me hizo leerla en voz alta. Las rosas son rojas, las violetas son azules. Tú eres a una carga pesada, y nadie te quiere. Todos se rieron de mí. Soy Caterina, tengo 74 años, y esa fue la peor humillación de mi vida. Era domingo.mañana, el sol entraba a raudales por las ventanas de la sala, cuando llegué a casa de mi hija Sarah. Para Anne, celebraba mi día. Llevaba mi vestido verde favorito, el que me hacía sentir elegante. Había traído Anne flores y dulces para mis nietos. ¡Abuela, Catherine! Gritaron los pequeños, corriendo hacia mí. Sus abrazos Anne me llenó el corazón de alegría. Por un momento, todo parecía perfecto. Chris, mi yerno, apenas me saludó con ansera. Apareció de la cocina, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Mamá, me alegro mucho de que hayas venido. Tenemos una sorpresa especial para ti. Me senté en el sofá, rodeado de mi familia. Mis nietos se sentaron a mis pies, expectantes. Sarah sacó una tarjeta rosa de su bolso y me la entregó. Es de todos nosotros, mamá. Léelo en voz alta, para que todos puedan oír. Me temblaban las manos. Ligeramente al abrir el sobre. La tarjeta tenía dibujitos de flores, hechos por los niños. ¡Qué dulce!, pensé. Empezó a leer con voz clara y emocionada. Las rosas son rojas, las violetas son... Mi voz, Anne, se rompió. Las siguientes palabras me golpearon como puñetazos. Eres una carga pesada, nadie te quiere aquí. Tu tiempo ha pasado, es hora de que te vayas. Firmó tu familia que ya no te soporta. En el silencio fue ensordecedor durante 3 eternos segundos. Entonces, Chris empezó a reír, una risa cruel y burlona. Sarah tapó la boca, pero pude ver que ella también se reía. Incluso los niños, sin comprender del todo, empezaron a reír. Reír porque los adultos sí. ¿Viste su cara, mamá?, dijo Sarah, entre risas. Deberías haberla visto tú misma, Chris. ¿Sacaste una foto? Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas arrugadas. La tarjeta cayó de mis manos temblorosas al suelo. Era solo una broma, mamá, continuó Sarah, pero su voz no tenía ni una pizca de remordimiento. No, tómalo muy en serio. Siempre ha sido tan dramático. Chris se acercó y recogió la tarjeta. El suelo. Sí, Catherine, solo estábamos jugando, pero ya sabes, hizo una pausa. Repamente. Últimamente has estado muy presente. Quizás te convendría considerar otras opciones. ¿Otras opciones? Pregunté con voz entrecortada. Ambos son bueno. Ya sabes. Sarah se sentó frente a mí. Hay casas muy bonitas para gente de tu edad, lugares donde puedes estar con gente como tú. Estarías más cómodo. La palabra hogares resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Mis propios hijos querían deshacerse de mí como si fuera basura vieja. Pero pensé que mi voz era apenas un susurro. Pensé que venía. Celebramos el Día de la Madre contigo, y tú estás celebrando a mamá. Chris intervino. Con un tono. Es hora de ser realista. No heirs. Jovan, ya no necesitas cuidados especiales, y tenemos nuestras propias vidas. Los nietos. Me miró confundido. El mayo de solo 8 años, se acercó y me tomó la mano. Abuela, ¿por qué lloras? Antes de que John podría responder, Sarah lo atrajo hacia ella. Ven aquí, cariño. La abuela está bien. Anne solo está siendo sentimental. Me quedé allí sentado sintiéndome más solo que nunca en mi vida. El día que se suponía para celebrar mi maternidad, mi propia hija me había humillado públicamente. Me había convertido en la cruel mujer de la familia. Me levanté lentamente. Mis piernas temblaban. Anne, debería irme. Bueno, mamá. Sarah ni siquiera se levantó para despedirse. Anne, llamaremos. Luego te contaré. Caminé hacia la puerta con la poca dignidad que me quedaba. Pero por dentro, mi mundo se había derrumbado por completo. Anne aparte, esa noche, en mi casa vacía, lloré hasta agotarme las lágrimas. Pero algo había cambiado en mí. La humillación había despertado algo que había estado latente
durante años. Era hora para que mi familia supiera la verdad sobre quién era Catherine. Al día siguiente, bloqueé todas sus cuentas. Pero primero, necesitaba recordar cómo había llegado a ese doloroso momento. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Sarah hacía 45 años, y dejé que los recuerdos fluyeran como una película en mi mente. Todo empezó cuando tenía 29 años. El padre de Sarah nos dejó cuando ella tenía solo 3 años, y ella, una mañana, simplemente se había ido. Dejó una nota en la mesa de la cocina. Yo no soporto esta vida. Lucy ni siquiera se despidió de su hija. Recuerdo aquella noche abrazando a Sarah mientras lloraba, preguntando por su papá. Papá tuvo que irse lejos, mi amor, dije. Ese susurré, prometiéndome a mí misma que nunca le faltaría nada, y cumplí esa promesa. Trabajé turnos dobles en el fábrica textil durante 15 años. Mis manos se endurecieron por coser uniformes hasta altas horas de la noche. Cada aroma extra que han ahorrado para la educación de Sarah cuando tenía 17 años y quería estudiar enfermería. Yo vendí las joyas de mi madre. Era lo único valioso que tenía. Pero vi los ojos brillantes de mi hija, hablando de Anne, su sueño, y no lo dudé ni un segundo. Mamá, ¿estás segura?, me preguntó ese día. Completamente segura, mi amor. La educación es lo más importante. Durante sus 5 años de universidad, trabajé los fines de semana limpiando oficinas. Llegaba a casa con dolor de espalda, pero cuando vi a Sarah estudiando en la mesa del comedor valió la pena. El día de en su graduación, lloré de orgullo. Lo logramos, mamá, dijo, abrazándome fuerte. Esto no habría sido posible sin ti. Entonces conoció a Chris. Al principio, me cayó bien, era educado, trabajador, y parecía amarla de verdad. Cuando se casaron, pagué la mitad de la boda. Eran $12.0 que había ahorrado para años, pero quería que mi hija tuviera la boda de sus sueños. Mamá, esto es demasiado, protestó Sarah cuando le di la cuenta. Tonterías, dije sonriendo. Es el día más importante de tu vida. Te lo mereces. Cuando compraron su primera casa, les di el pago inicial, $25.0. Era todo lo que había ahorrado, pero verlos felices en su casa me llenó de satisfacción. Luego vino el Nitos, 2 pequeños preciosos, que se convirtieron en la luz de mi vida. Cuando Sarah volvió a trabajar, después de su baja por maternidad, y me convertí en su niñera gratuita. Todos los días, durante 3 años, caminé a 6 cuadras de su casa, a las 6:00 de la mañana. Les preparé el desayuno a los niños, los vestí, los llevé al parque, les di de comer, los bañé, y les leí cuentos. Cuando Sarah llegó a casa del trabajo, la casa estaba limpia, y los niños éramos felices. No sé qué haríamos sin ti, mamá. Sarah solía decir en aquellos días, eres un ángel. Pero poco a poco, algo cambió. Los agradecimientos se hicieron menos frecuentes. Mis opiniones sobre los niños empezaron a ser vistas como cuando sugerí que el más pequeño debía ir al pediatra por su tos persistente. Chris me dijo: Catherine, ¿estaban aquí tus padres? La primera vez que me hablaron así, me quedé callada. Pensé que tal vez había estado demasiado entrometida. Entonces, empezaron los comentarios sutiles. Mamá, no tienes energía, solías hacerlo para los niños. Catherine, creo que confundiste las vitaminas de los niños otra vez. Quizás deberías descansar más en tu casa. Pero seguí yendo todos los días. Seguí ayudando, seguí dándolo todo. Hayes, 2 ecos. Cuando Chris perdió su trabajo, empecé a darles $500 al mes para que no perdieran la casa. Es solo un temporal, me dijeron, solo hasta que Chris encuentre algo mejor. Chris encontró trabajo 6 meses después, pero nunca me dijeron que dejara de darles el dinero. Simplemente lo seguían recibiendo como si fuera su derecho. Cuando los niños necesitaban computadoras para la escuela, pagué $2,000 sin que me lo pidieran. Cuando el coche se averió, y aporté $4,000 para la reparación. Cuando quisieron remodelar la cocina, aporté $8,000. Poco a poco, me convertí en el proveedor silencioso, el que siempre estaba ahí
para resolver los problemas financieros. Pero, aunque ya no era invitada a decisiones familiares importantes, hace un año, Sarah organizó una reunión familiar en China para el cumpleaños de Chris. Me enteré por casualidad cuando uno de mis nietos mencionó la fiesta secreta que organizaron. ¿Por qué no me invitaron? Le pregunté a Sarah por teléfono. Ay, mamá, fue algo muy pequeño, solo los 4. Pensamos que te aburrirías, pero vi las fotos en redes sociales. Éramos 20 gente, parientes de Chris, que conocía bien. Todos estaban invitados, menos yo. Esa noche, lloré en silencio, pero me dije a mí mismo que probablemente era un descuido. Los descuidos se volvieron rutinarios. Se olvidaron de llamarme por mi ... Se un cumpleaños, cancelaron nuestras citas para almorzar. Cuando aparecía sin avisar, siempre parecían molestos por la interrupción. Pero la gota que colmó el vaso llegó hace 3 meses. Estaba en su casa ayudando con la cena cuando escuché a Chris hablando por teléfono en el patio trasero. Sí, mi suegra vive sola. Se está volviendo muy dependiente. No, no está enferma, pero ya sabes cómo son a esa edad. Sí, estamos buscando opciones para trasladarla a un lugar adecuado. Me quedé paralizada detrás de él en puerta. A mi propio yerno planeaba deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. No pude dormir. Esa noche había dado toda mi vida, todo mi dinero, todo mi amor a esta familia. Y ahora Joan era solo una carga de la que querían librarse, pero no sabían algo muy importante sobre mí, algo que había guardado ese secreto durante décadas. Mi madre, antes de morir, me había hablado de una familia propiedad en España que heredé cuando cumplí 70 años. Una casa en Madrid que había estado alquilado durante décadas. El dinero se acumulaba en una cuenta que nunca toqué. También hice inversiones con la herencia de mi tía Linda, quien murió sin hijos y me dejó todo en bonos, acciones, certificados, dinero que creció silenciosamente mientras vivía de mi modesta pensión. En total, tenía casi $400,000, de los que mi familia no sabía nada. Pensilvania era una anciana pobre que vivía de las ayudas del gobierno. No sabían que había estado financiando discretamente su una vida cómoda durante años, no por necesidad sino por amor. Pero después de la humillación del Día de la Madre, algo dentro de mí se rompió para siempre. Era hora de que supieran el verdadero valor de Catherine. Esa carta cruel era mía. Despertaron mí. Senté en mi sala toda la noche, el Día de la Madre, sosteniendo esa maldita tarjeta en mis manos temblorosas. Las palabras seguían resonando en mi cabeza. Eres una carga pesada. Nadie te quiere aquí. Pero mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas, algo extraño comenzó a suceder. La tristeza se transformó en algo más poderoso. Claridad, determinación. Por primera vez en décadas vi mi la situación con total honestidad. No era una carga, era yo quien los mantenía a flote. Me levanté lentamente y fui a mi habitación. Saqué una caja de madera de mi cómoda que no había abierto en meses. Dentro estaban todas mis cosas importantes, documentos, extractos bancarios, escrituras, certificados de inversión. Al revisarlos, papel por papel en cálculos mentales, que me dejaron sin aliento. En los últimos 5 años, les había dado a Sarah y Chris exactamente $67,000. Recibieron $67,000, como si fuera su derecho de nacimiento, mientras me trataban cada vez peor. El pago inicial para su se hace $25,000. La boda. $12,000 ayuda mensual por 2 años. $12,000 computadoras para niños. $2,000 reparación del auto. $4,000 remodelación de la cocina. $8,000 cientos de pequeños gastos que sumaron otros $4,000. Mientras tanto, seguí viviendo en la misma modesta casa, .casa, con el mismo vestido verde los domingos, caminando al supermercado para ahorrar en transporte. Pero eso no era lo que más me dolió. Lo que realmente me rompió el corazón
fue recordar cómo había cambiado su trato hacia mí. Recordé el cumpleaños de mi nieto Mayo R hace 6 meses. Había llegado temprano para ayudar a decorar como siempre hacía, pero cuando llamé a la puerta, y Chris me abrió con cara de fastidio. Catherine, la fiesta no empieza hasta en 3. ¿Por qué llegas tan temprano? Pensé que podría ayudar con los preparativos. Dije, con una sonrisa. No necesitamos ayuda en Sara. Tiene todo bajo control. Detrás de él, vi a la madre de Emily Chris colgando globos en la sala. Ella teníame, invitaron a ayudar. Me trataron como a un invitado no deseado. ¿Puedo esperar afuera hasta las 3? Murmuré, sintiéndome humillada. Ah, no seas dramática, mamá. Sarah apareció, limpiándose las manos en un delantal. ¿Puedes quedarte por o no, Trace? La forma de hacer las cosas en la cocina, ya sabes, uno se confunde con las recetas. Yo me confundí con las recetas. Yo que cociné para esa familia durante décadas. Ese día, me senté en un rincón del jardín como un extraño en la fiesta de mi propio nieto. Observé a Emily ayudar con la comida, como los demás invitados la elogiaban por el pastel que había hecho, mientras yo, que había pagado para la mitad de los gastos de la fiesta, me ignoraron por completo. Cuando llegó el momento de cantar el feliz cumpleaños, me quedé en él mientras todos formaban un círculo alrededor de mi nieto. Nadie notó que no salía en las fotos familiares. Esa noche, mi nieto se me acercó mientras recogía discretamente unos platos sucios. Abuela, ¿por qué estabas tan callada hoy? Yo, Anne, estaba cansada, mi amor. Mentí en la abuela. Emily dice Anne, eres demasiado Mayo R para los grandes, doble comillas, punto F, y estas ahora. Las palabras de la niña me atravesaron como cuchillos. Emily, que solo tenía 3 años menor que yo, les decía a mis nietos que era demasiado Mayo R, pero incluso después de esa humillación, seguí andando dinero, seguí ayudando, seguí esperando que las cosas mejoraran. Qué tonto había sido. También recordé lo último Navidad. Compré regalos caros para todos, una bicicleta nueva para el nieto Mayo R, una tableta para el menor, perfume francés para Sarah, una herramienta poderosa que Chris había mencionado, que quería. Gasté casi $3,000 en esos regalos, en Nacabuena. Llegué con las manos llenas de paquetes bellamente envueltos. Los niños corrieron hacia mí emocionados, pero Sarah los llamó rápidamente. Los niños pusieron los regalos de la abuela debajo del árbol, con los demás. Los abriremos todos juntos. Mañana, a mis regalos se perdieron en la montaña de paquetes que habían comprado. Cuando llegó el momento de abrirlos, nadie mencionó quién había dado qué. Los niños agradecieron vagamente a todos por sus regalos, pero lo más doloroso, la otra parte, llegó después. También le había traído un regalo especial a Sara, un collar de perlas que había pertenecido a mi abuela. Era una pieza antigua y valiosa, llena de historia familiar. Mamá, es muy bonita, dijo Sarah sin siquiera probárselo, pero sabes que no uso muchas joyas. Quizás deberías guardarlas para cuando los nietos son mayores. Me devolvió la caja sin siquiera abrir el cierre para ver las perlas de cerca. Imaginé ese momento durante meses, pensando en cómo se vería mi hija usando las mismas perlas que había usado. Adornó a 3 generaciones de mujeres de nuestra familia. Esa noche, en mi casa vacía, lloré abrazando a la pequeña perla. Se halla. No fue el valor monetario lo que me dolió, fue la completa indiferencia hacia algo que me salía del corazón. Pero la gota que colmó el vaso llegó hace 2 meses cuando me dio gripe. Estuve en cama durante un esa semana con fiebre alta. No podía cocinar. Apenas podía levantarme para ir al baño. Llamé a Sarah para preguntarle si Ann podrías traerme algo de comer, o al menos ver cómo estoy. Ay, mamá, estamos muy ocupados ahora mismo. Chris tiene un gran proyecto en trabajo, y tengo doble turno en el hospital. No puedes preguntarle a un vecino. Pero cariño, apenas puedo caminar. Mamá, tú, Ann, ya no eres un niño. Tienes que aprender a cuidarte. No podemos venir corriendo cada vez que te resfrías. ¿Han resfriado? Ann tenía 39 grados de fiebre, y ella lo llamó resfriado. Colgó el teléfono
y no me devolvió la llamada en toda la semana. Fue Margaret, mi vecina de 82 años, quien me trajo sopa casera y se aseguró de que tomé mi medicina. Una mujer que apenas conocía se preocupó más por mí que mi propia hija. Cuando finalmente me recuperé y volví a mi rutina de visitar a mi familia, nadie me preguntó cómo había estado. Fue como si esa terrible semana nunca hubiera sucedido, y ahora, sentado con esos documentos bancarios frente a mí, comprendí con dolorosa claridad mi verdadero lugar en la vida de mi familia. No era la abuela querida, era la parte emocional en cajero automático. Cuando necesitaban dinero, estaba Catherine. Cuando necesitaban una niñera gratis, estaba Catherine. Cuando necesitaban un chivo expiatorio para sus frustraciones, y allí estaba Catherine. Pero cuando Catherine necesitaba amor, cuidado, respeto, o simplemente una llamada telefónica durante una enfermedad, Catherine no existía. Eso por la noche. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Saqué mi vieja computadora portátil e inicié sesión en mi banca en línea, por primera vez en meses. Tuve que hacer algunos cambios importantes. Primero, cancelé la transferencia automática mensual de $50, cero a la cuenta de Cera. En segundo lugar, cerré la cuenta de ahorros conjunta que habíamos abierto para emergencias familiares, que solo ellos usaban. En tercer lugar, cambié todo lo que había destinado para Cera y Chris. Ahora iría a una fundación para personas res abandonadas. Y en cuarto lugar, hice algo que nunca pensé que haría. Compré un billete de avión. Era hora de ver esa propiedad en Madrid. Había heredado. Era hora de comenzar la vida que merecía. Pero antes de irme, quería asegurarme de que mi familia comprendiera exactamente lo que habían perdido. Era martes por la mañana cuando ejecuté mi plan. Apenas había dormido 3 horas, pero por primera vez en años me sentí completamente despierto, completamente decidido. Me puse mi traje gris más elegante, el uno que había comprado para la graduación universitaria de Cera, pero que apenas había usado. Me maquillé con cuidado y me peiné hacia atrás en un moño sofisticado. Quería parecer la mujer poderosa que realmente era, no la anciana necesitada, que pensé que sí. Primero, fui al banco. Mi asesor financiero, el señor Tobias, sorprendió de verme tan temprano. Señora Catherine, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Yo necesito hacer varios cambios importantes en mis cuentas, dije con voz firme. Durante las siguientes 2 horas, reorganicé mis finanzas, cancelé todas las transferencias automáticas a las cuentas de Cera. Cerré la cuenta conjunta que habíamos abierto hace 3 años, transferí dinero de mis inversiones a mi cuenta corriente principal. ¿Está segura de estos cambios, señora?, preguntó el señor Tobias, visiblemente preocupado. Son cambios muy importantes, completamente seguro. Es mi dinero, y puedo hacer lo que quiera con él. Luego fui a la oficina de mi abogado, el señor Eliso, quien manejé los asuntos legales de mi familia durante décadas. Necesito cambiar mi testamento por completo, anuncié, sin preámbulo. Eliso, un hombre mayor que me conocía desde que Sara era pequeña, se quitó las gafas y me miró con preocupación. Catherine, ¿está todo bien? Este es un cambio muy drástico. Todo está perfectamente bien. Por primera vez en años, veo las cosas con total claridad. Expliqué exactamente lo que quería. Todo lo destinado a Cera y Chris iría ahora a la Fundación de los Ancianos Renegados. También establecí .CRE, un fondo fiduciario para mis nietos, al que solo podrían acceder cuando cumplieran 25 años y solo si mantenían contacto genuino conmigo, no por obligación familiar en Catherine. ¿No crees que deberías pensártelo unos días más? Estas decisiones son irreversibles. He tenido 74 años para pensarlo. Eliseo, los últimos 5 años, me han enseñado. Dio todo lo que necesitaba saber. Firmé los documentos con pulso firme. No hubo temblor, sin duda. Mi siguiente parada fue la agencia de viajes. Había investigado mi propiedad en Madrid toda la noche. Era un apartamento de 3 habitaciones en el barrio de Salamanca, una zona elegante de la C y ciudad. Había estado alquilada durante años
por una empresa de administración de propiedades, generando ingresos que se acumularon en una cuenta que nunca había tocado. Quiero volar a Madrid este viernes, le dije al agente de viajes. ¿Es un viaje turístico, señora? No, es un viaje de liberación. Compré un billete de primera clase en Xi'an. Iba a empezar mi nueva vida. Y lo haría con estilo. Pero antes de irme, tenía una cosa más que hacer. Tenía que escribir .l a ese cartas. Llegué a casa al mediodía y me senté en mi escritorio. Saqué un elegante papel con membrete que había comprado hacía años, pero que nunca usé. Era hora de explicarle a mi familia exactamente lo que había sucedido. La primera carta fue para Sara, mi querida hija. Cuando leas en esta carta me lleva a Madrid, donde viviré en la propiedad que heredé de mi familia, que no sabías que existía. He tomado la decisión de cortar todo el apoyo financiero que te he estado brindando durante los últimos años. Los $500 mensuales que recibías se cancelaron permanentemente. La cuenta conjunta que usabas para emergencias se ha cerrado. No lo tomes como un castigo, sino como una lección de independencia. Debería te lo enseñé hace mucho tiempo. Durante décadas, te di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi dinero, mi energía, mi amor incondicional. Pero en algún momento decidiste que era una carga en lugar de una bendición. La tarjeta del Día de la Madre fue simplemente la gota que colmó el vaso. Pero el problema empezó mucho antes, cuando dejaste de verme como tu madre y comenzaste a verme como tu empleada personal y tu banco privado. Cambié mi testamento. Mi herencia ahora irá a personas que realmente valoran la generosidad y el amor familiar. Sus hijos tendrán acceso a un fondo fiduciario cuando cumplan 25 años, pero solo si demuestran que pueden mantener una relación genuina conmigo. No me busques por dinero. No me llames para pedirme que vuelva. No envíes a los nietos a manipularme si de verdad quieres recuperar a tu madre. Tendrás que demostrar que me valoras por quien soy, no por lo que puedo darte. Tu madre, que finalmente aprendió a valorarse. Catherine. La segunda carta era para Chris. Chris, nunca te consideré solo mi yerno ni acepté como el hijo que nunca tuve, pero me convertiste en la suegra incómoda que querías. Escuché tu conversación telefónica hace 3 meses, cuando hablabas de encontrar un lugar adecuado para moverme, como si fuera un mueble viejo que estorbaba. Lo que no sabías es que ese lugar adecuado siempre estaba en mis manos. Tengo una propiedad en España, inversiones que generan más dinero del que ganas en un año, y la libertad financiera para vivir donde y como yo elija. Durante años, silenciosamente, financiamos tu estilo de vida cómodo. Pagué reparaciones, ayudé con los gastos, cubrí emergencias. Lo hice por amor, no por obligación. Pero tu interpretó mi generosidad como debilidad. Mi disponibilidad es dependencia. Mi amor como una molestia. Ahora aprenderás lo que se siente vivir sin la molestia de Catherine. La mujer que ya no será tu problema. Catherine, la tercera carta fue la más difícil de escribir. Fue para mis nietos, mis tesoros más queridos. La abuela tiene que irse lejos por un tiempo. No porque yo no te amo, sino porque te amo tanto que necesito enseñarte una lección muy importante. Tus padres me tratan muy mal últimamente. Me han hecho sentir como si fuera una molestia en lugar de su abuela. Eso me siento muy triste, pero tú no tienes la culpa de nada. Siempre has sido dulce conmigo. Siempre me has dado abrazos sinceros y besos. Me voy a vivir a España una temporada. Es un país muy bonito, donde mi abuela tiene una casa. Cuando estés ansí, eres mayo, puedes visitarme si quieres. Mientras tanto, quiero que recuerdes que la abuela te quiere más que yo. Cualquier cosa en el mundo, y que siempre estaré aquí para ti cuando realmente me necesites. Si tus padres te dicen cosas feas sobre mí, no las creas. Conoces a tu abuela y sabes que nunca haría nada para lastimar a mi familia. Cuídense mucho, estudien mucho y nunca olviden que son lo más hermoso que me ha dado la vida. Te amo por siempre, abuela Catherine MP.
Andongan guarda esta carta. Cuando seas mayor, entenderás por qué la abuela tuvo que ser tan valiente. Sellé las 3 cartas en sobres elegantes y las dejé en la mesa del comedor. También dejé las llaves de casa, el seguro de documentos y una nota adicional explicando que la casa estaba pagada y que podían venderla si querían, pero las ganancias irían directamente a mi cuenta en España. Esa noche hice las maletas, no llevé mucho el elegante.r o pa, mis joyas, documentos importantes, fotos de mis nietos y el collar de perlas de mi abuela, que Zara había rechazado. Lo que más me emocionaba era llevarme conmigo la libertad que había estado enterrado durante décadas, bajo capas de culpa familiar y obligaciones malentendidas. El jueves por la noche, llamé a Margaret, mi vecina, y le pedí un favor. ¿Podrías entregar estas cartas mañana, por la tarde, después de irme? Por supuesto, Catherine. ¿Estás segura de lo que haces? Nunca he estado más inseguro de nada en mi vida. El viernes, por la mañana, tomé un taxi al aeropuerto. Era la primera vez en décadas que viajaba solo, sin tener que pedir permiso a nadie, sin tener que explicar mis decisiones, sin tener que sentirme culpable por gastar dinero en mí. Mientras el avión despegaba, miré desde la ventana a la ciudad que había sido mi hogar durante 74 años. No sentí nostalgia, no sentí miedo. Sentí algo que había olvidado que existía. An esperanza en mi teléfono estaba apagado. En unas horas, Margaret entregaría las cartas y comenzaría la verdadera lección para mi familia. Pero esa ya no era mi gran problema. Ahora era descubrir quién era Catherine cuando nadie la necesitaba. La usaban y la daba por sentada. Iba a ser una hermosa aventura. El avión aterrizó en Madrid a las 7 de la mañana, hora local. Había dormido durante todo el vuelo por primera vez en años. No hubo pesadillas sobre ser rechazado, ni preocupaciones sobre si había dejado suficiente comida preparada para alguien más. Solo un sueño profundo y reparador. Mientras esperaba mi equipaje, encendí mi teléfono por primera vez en 24 horas. Enseguida empezó a vibrar como un loco. 27 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto, 12 mensajes de voz, todos de Sara y Chris. No los escuché, no los leí, simplemente apagué el teléfono y sonreí. El plan estaba funcionando tal como lo esperaba. Tomé un taxi hasta el Salamanca. B a Río. En el conductor, un hombre mayor llamado Charles me preguntó en un inglés básico si fuera mi primera vez en Madrid. Sí y no, respondí. Es mi primera vez. Pero esta es mi casa, un lugareño que regresa a casa. Sonrió a través del espejo retrovisor. Bienvenida de nuevo, señora. Bienvenida de nuevo. Esas palabras resonaron en mí. En mi corazón se abrió de una manera inesperada. Por primera vez en años, alguien me daba la bienvenida en algún lugar. La dirección que tenía la calle Serrano, 95 cuando el taxi se detuvo frente a un elegante blanco edificio de piedra con balcones de hierro podrido. Pensé que había un error. ¿Estás segura de qué es esto? Le Pregant a Charles. Totalmente segura, señora. 95. Es un edificio muy elegante. Pagué el taxi y me quedé en la acera, mirando hacia arriba. Mi propiedad estaba en el 5º piso. Los balcones tenían macetas con flores rojas brillantes. Las ventanas tenían cortinas de encaje blanco que se mecían suavemente con la brisa matutina. El portero, un hombre distinguido de unos 60 años, vino a Anne. Ayúdeme con mi equipaje, señora Catherine, preguntó. COIO. ¡Qué maravilla! Soy James, el portero. La empresa de administración me avisó que vendrías. Llevamos años esperando conocerte, Annie. Esperando conocerme. Nadie en mi ciudad había esperado jamás para conocerme. James me acompañó en el ascensor hasta el 5º piso. Sacó un juego de llaves antiguas y abrió una puerta de madera oscura con mi apellido familiar grabado en una placa de latón. Familia Mendoza. Cuando se abrió la puerta, se quedó sin aliento. El apartamento era hermoso. Pisos de madera antiguos,
techos altos con molduras decorativas, enormes ventanas que, en todo, estaba lleno de luz natural. Los muebles eran elegantes, pero cómodos. Sofás de cuero color crema, una mesa de comedor de roble macizo, y estanterías llenas de libros en español. Tu familia tenía muy buen gusto, comentó James mientras me ayudaba a llevar las maletas al dormitorio principal. Mi familia vivía aquí, sí, señora. Su tía Linda vivió aquí hasta 1995. Luego, su prima Eleanor se quedó hasta 2010. Cuando ella falleció, la empresa comenzó a alquilarlo. Pero siempre esperábamos que la familia regresara algún día. Caminé lentamente por cada habitación, tocando las paredes, los muebles, las fotografías familiares que no conocía existía. En una cómoda del dormitorio, encontré álbumes de fotos con fotos de mujeres que se parecían a mí. Mi tatarabuela abuela, mi abuela, tías que nunca conocí. En la cocina, había una nota escrita a mano pegada al refrigerador. Al próximo Mendoza que llegue a casa. Hay vino español en el bodega. Hay recetas familiares en el cajón, junto al horno. Hay amor en cada rincón de esta casa. Bienvenidos a Casao, prima, con cariño. Eleanor 2010. Me senté en una silla de la cocina y lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Por primera vez en décadas, estaba en un lugar donde realmente pertenecía. James me trajo café y pasteles de una panadería cercana. La señora Eleanor siempre dijo que algún día vendría una familia de Estados Unidos. Tenía razón. ¿Cómo era? Muy elegante, muy inteligente. Mujer andaba a clases de piano a los niños del barrio. Todos la querían. Decía que las mujeres mendocinas eran tan fuertes que nunca se rindieron. Ahora, las mujeres de Mendoza eran fuertes. Yo había olvidado que era mendocina. Durante tantos años, me había definido solo como la madre de Sara o la de los niños Anabuela. Había olvidado que tenía mi propia identidad, mi propia historia, mi propia fuerza. Esa tarde, caminé por el barrio. Era como estar en una película europea. Adoquenodocos, cafés, con mesas en las aceras, librerías antiguas, mercados de flores. La gente caminaba, despacio, se deten y a punto para charlar. Parecía disfrutar cada momento. En una plaza cercana, un grupo de señoras jugaban a las cartas bajo los árboles. Una de ellas, una mujer de cabello plateado y ojos brillantes, me sonrió y me saludó. ¿Eres nuevo en el barrio?, preguntó. Soy nuevo, pero no soy nuevo, respondí. Acabo de mudarme al apartamento de mi familia, en Serrano 95. ¿Eres el padre de Eleanor, .s, Obrina? Nos contó mucho sobre ti, soy Emily. Ven a sentarte con nosotros. Me uní su mesa de juego. Durante las siguientes 3 horas, me reí más que en los últimos 5 años. Estas mujeres me trataron como un amigo de toda la vida. Me preguntaron sobre mi vida, mis intereses, mis opiniones. No preguntaron cuánto dinero yo tenía o lo que podía hacer por ellos. Eleanor siempre nos decía que cuando vinieras, debíamos cuidarte muy bien. Emily me lo contó mientras guardábamos las tarjetas. Dijo que te habías sacrificado mucho por tu familia en Estados Unidos y que merecías ser feliz. Eleanor sabía de mis sacrificios. Una prima que nunca conocí, entendí mi vida mejor que mi propia hija. Esa noche, sola en mi hermoso apartamento, encendí mi teléfono para revisar los mensajes. Javion Lagado, 17, más desde la mañana. Los mensajes de Sara habían evolucionado a lo largo del día. En primer mensaje, las 8 de la mañana. Mamá, ¿dónde estás? Margaret trajo una noticia muy extraña. Carta. En segundo mensaje, las 9:30. Alto, Emma, mamá. Esto es ridículo. No puedes simplemente irte así. Llámame inmediatamente. Tercer mensaje, las 11. Alto, M. ¿En serio? Tú cancelamos nuestras cuentas. ¿Cómo vamos a pagar la escuela de los niños? Cuarto mensaje, 2 páginas. Emma, mamá, los niños están llorando. Di que te fuiste porque no los amas. Quinto mensaje, las 4 de la tarde. Mamá, el banco dice que lo cerraron todo. ¿Cómo pudieron hacernos esto? Los mensajes de Chris fueron directamente hostiles. Catherine,
Deja el drama, vuelve ahora mismo. Si crees que esto va a funcionar, estás muy equivocada. Lo sabemos, ¿en dónde encontrarte? Esto es lo más egoísta que has hecho en tu vida. Pero el último mensaje fue, tan diferente. Era de cera, enviado justo una hora antes. Mamá, por favor, leí tu carta completa. Hablé con los niños, están muy tristes. Yo también. Por favor, llámame, te prometo que podemos arreglar esto. Ann guardó el teléfono sin contestar ningún mensaje. Era demasiado pronto para promesa. Primero tenían que entender realmente que habían perdido. Me serví una copa del vino español que Eleanor me había guardado en la bodega. Era un Rioja de 1,9, 5 de el año en que se mudó al apartamento. Mientras lo saboreaba, leí las recetas familiares que había encontrado en el cajón de la cocina. Eran recetas escritas a mano de generaciones de mujeres mendocinas. La paella de mi bisabuela, la tortilla de la abuela, la tortilla española de la tía Linda, el gazpacho de la prima Eleanor. Por primera vez en mi vida, pertenecía a algo más grande que el rol de una madre sacrificada. Era parte de una línea de mujeres fuertes e inteligentes que habían mantenido las tradiciones y amado durante décadas. Esa noche dormí en la cama donde había dormido mi prima, Eleanor, rodeada del amor de mujeres que nunca conocí, pero que habían estado esperando a mí toda mi vida. Al día siguiente mi teléfono sonó 57 veces durante la noche, pero dorm y .pr o fundamente con el teléfono en silencio. Era hora de que mi familia aprendiera a vivir sin su cajero automático emocional. Y es hora de que Catherine aprenda a vivir para Catherine. Mi teléfono había sonado 57 veces durante la noche. Al despertarme en mi nueva cama en Madrid, lo primero que vi fueron las notificaciones acumuladas en la pantalla: 73 llamadas perdidas, 89 mensajes de texto, 22 mensajes de voz. Pero en lugar de la ansiedad que habría sentido antes, experimenté algo completamente diferente. Por primera vez durante décadas, tuve el control total de la situación. Me levanté lentamente. Hice español, tomé un café con la cafetera italiana que encontré en la cocina y me senté en el balcón a ver cómo Madrid despertaba. Desde mí en el quinto piso, podía ver la vida de la ciudad. Gente caminando al trabajo, niños yendo a la escuela, personas mayores sentadas en los bancos del parque leyendo periódicos. Nadie me necesitaba. Nadie dependía de mí. Por primera vez en mi vida adulta, eso se sintió liberador en lugar de doloroso. Decidí escuchar solo un mensaje de voz para evaluar su desesperación. Era de Chris, grabado a las 3 de la tarde por la mañana. Catherine, esto ya no tiene gracia. Los niños tienen que ir a la escuela y no tenemos dinero para las compras de este mes. Matrícula. Sarah llora todo el tiempo. No sé qué te pasa, pero esto es cruel, incluso para ti. Si tú no vuelvas esta semana, tendremos que tomar medidas legales. No puedes abandonar a tu familia así. Llámame acción legal. Qué interesante. ¿Qué acción legal podrían tomar contra una mujer que había decidido dejar de dar? Le quitó su dinero. Borré el mensaje y apagué el teléfono. Esa mañana, fui a explorar el vecindario con Emily, mi nueva amiga del grupo de cartas. Tenía 78 años. Había sido profesora de literatura durante 40 años y tenía una energía contagiosa. Eleanor me dijo que tu familia en Estados Unidos no te valoraba como debería, dijo mientras caminamos hasta el mercado. Dijo que eras demasiado generoso para tu propio bien. Eleanor realmente sabía eso sobre mí en vida. Claro, los primos escribieron cartas durante años. Ella guardaba todas tus cartas en una caja. Están en el dormitorio. Mario, si quieres leerlas. ¿Le había escrito cartas a Eleanor? No recordaba haberme escrito con ninguna prima en España. Cuando volví al apartamento esa tarde, miré en el armario y encontré una caja de madera con mi nombre. Estaba grabado. Dentro había docenas de cartas, todas escritas por mí, durante los últimos 20 años. Con sorpresa, recordé que había estado enviando regalos de Navidad en tarjetas a la dirección de Madrid que tenía mi madre. Pensé que nunca llegaron a nadie en concreto, que era solo una familia en tradición, pero Eleanor las había recibido todas.
y las guardaba con esmero. Leí algunas de mis cartas con nuevos ojos, a querida familia en España. Este año, Sarah se graduó de enfermería. Estoy muy orgullosa. Vendí las joyas de mi madre para pagar SUS estudios, pero verla sonreír valió cada centavo. Querida familia, los nietos están creciendo muy rápido. Cuidarlos todos los días, mientras Sarah trabaja. Es agotador, pero los quiero muchísimo. Querida familia, este año ha sido tan difícil. A veces siento que doy tanto amor y recibo tan poco a cambio, pero supongo que es normal cuando eres madre. En los márgenes de mis cartas, Eleanor había escrito comentarios en español. Mi querida prima es muy generosa ella. Ojalá estuviera aquí para que pudiéramos cuidarla. Esta mujer necesita recordar que también merece amor. Un día volverá a casa y le mostraremos lo que significa ser valorada. Eleanor había estado preocupada por mí durante años. Una mujer a la que nunca conocí en persona, me había entendido mejor que las personas con las que vivo y TO2 los días. Al fondo de la caja había una carta fechada apenas 2 meses antes de la muerte de Eleanor. Para mí, prima Catherine, en Estados Unidos, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el coraje para volver a casa. Significa que, finalmente dije, basta a la gente que te daba por sentado. Y lido todo, tus cartas, durante 20 años. He visto cómo tu generosidad se convirtió en explotación. He visto cómo el amor incondicional se convirtió en tu debilidad. Pero las mujeres mendocinas son fuertes. Tú solo necesitabas recordar quién eres. Este apartamento es tuyo. El dinero acumulado en la cuenta española es tuyo. Los amigos que he cultivado en el vecindario te esperan. La vida que mereces está aquí, lista para ti, Antú. No te sientas culpable por elegirte. Siéntete orgulloso. Tú, primo que te amé sin conocerte, el llenar piendón en el cajón de abajo del escritorio. Hay documentos que te sorprendería. Con manos temblorosas, fui al escritorio y abrí el último cajón. Dentro había extractos bancarios en certificados de inversión y documentos legales. La propiedad de Madrid no solo incluía el apartamento, también incluía 2 locales comerciales en la planta baja del edificio que generaban renta mensual. Además, había una cuenta de inversión que había crecido durante décadas. El total de mis activos en España era de $650.0 a $650.0, de los que mi familia no sabía nada. Me senté en el sofá, abrumada por la realidad de mi situación. No solo era financieramente independiente, era rica. Yo era más rico que Chris y Sarah juntos. Durante años, me trataron como una carga financiera, cuando en realidad tenía más dinero del que podrían ganar en toda su vida. Esa tarde, encendí mi teléfono durante 5 minutos para ver los últimos mensajes. La desesperación había aumentado drásticamente en Sarah. Las 10 de la mañana, mamá, fuimos al banco, nos dijeron que transferiste todo tu dinero. ¿A dónde? ¿Cómo se supone que vivamos? Chris, 11:30 a.m., Catherine. La escuela dice que si no pagamos esta semana, suspenderán a los niños. ¿Es eso lo que quieres, Sarah? 10:00 de la tarde. Los niños me preguntan todos los días cuando regresa la abuela. Le dije a la maestra que estás enferma porque no sé cómo explicar que abandonaste a tu familia. Chris, las 2:30 de la tarde. Hablé con un abogado. Dice que podemos declararte mentalmente incompetente si sigues actuando irracionalmente. Piénsalo, Angus, por favor. Sé que estás enojado, pero ¿esto está afectando a los niños? No is, por favor, regresa. Lo más reciente, el mensaje era de hace 1 hora. Sarah, mamá, encontré tu número de vuelo en tu computadora. Sé que estás en Madrid. Voy a buscarte. No puedes escapar de tu familia para siempre. Ella venía en encuentro. Man perfecto. Era justo lo que necesitaba para el siguiente paso de mi plan. Esa noche llamé a mi abogado, Eliso, desde Madrid. Catherine, ¿cómo está España? Maravilla. Eliso. Pero necesito pedirte un favor. Mi hija va a intentar que me declaren
mentalmente incompetente. John, necesito documentación médica que demuestre que estoy completamente cuerdo. ¿De verdad van a intentarlo? Ya han amenazado con Ampero. Les espera una sorpresa muy desagradable. Al día siguiente, fui a un hospital privado en Madrid y me dieron una evaluación psicológica completa. Los resultados fueron excelentes. Estado mental, perfecto en salud, capacidad de decisión intacta, sin signos de deterioro cognitivo. También contraté a una abogada española, la señora Amalia, para manejar mis asuntos legales en Madrid. ¿Te estás preparando para una batalla legal con tu familia? No, me estoy preparando para ganar una guerra que ellos no ganaron. Doble comillas, punto. Ese había que habían empezado. Hice noche. Por primera vez desde que llegué a Madrid, decidí responder a un mensaje, pero no iba a ser el mensaje que esperaban. Le escribí a Sara, querida hija, recibí tu mensaje. Obré venir a buscarme. Te ahorraré el viaje. Estoy perfectamente bien, perfectamente sano y perfectamente feliz en Madrid. Tengo documentación médica y legal para Anne. Pruébalo. Si insistes en que me declaren mentalmente incompetente, ten por seguro que donaré de inmediato todos mis bienes a organizaciones benéficas. Eso incluye los $650,000. Tengo cuentas en español de las que no sabías nada. También incluye la venta inmediata de mi casa. Con ellas ganancias se destinarán a la misma organización benéfica. Si de verdad quieres recuperar a tu madre, tienes que hacer algo revolucionario. Trátame como un ser humano que merece respeto, no como un cajero automático andante. Tu madre que finalmente se valora, Catherine. P. Dom. La próxima vez que me escribas, que sea para disculparte, no para mí. Amenazaron, envié el mensaje y apagué el teléfono con una sonrisa. Ahora iban a entender quién era realmente. Tenía las cartas en esta familia. Mi mensaje tuvo el efecto de una bomba nuclear. Durante las siguientes 24 horas, mi teléfono Han se volvió completamente loco. La máscara 5 minutos. Mensajes desesperados llegando a olas. Incluso intentos de videollamada que ignoré sistemáticamente. Pero esta vez era diferente. Ya no eran amenazas ni exigencias arrogantes. Era puro. Decidí escuchar algunos mensajes de voz para medir el nivel de desesperación. Chris 6am Catherine. Por favor, no dones el dinero. Podemos hablar. Podemos solucionar esto. Simplemente no hagas nada drástico todavía. Sarah, 7:30 am. Mamá, $650,000. ¿Por qué nunca nos dijiste cómo es? ¿Es posible que tengas tanto dinero? Chris, 9:00 am. Mira, tal vez éramos demasiado es duro contigo, pero eso no significa que tengas que castigar a los niños. Te quieren. Catherine, Sarah, 11, alto Emma mamá, hablé a los niños, les expliqué que están muy enojados con nosotros. Quieren hablar con ustedes. Por favor, al menos escuchen a sus nietos. El último mensaje fue el más revelador Chris. 2 página M. Catherine, fui al banco otra vez. Me dijeron que también tienes en propiedades. ¿Cuánto dinero tienes realmente? Necesitamos saber con qué estamos trabajando aquí. ¿Con qué estamos trabajando? Incluso en su desesperación, no podía dejar de ver mi dinero como a Elego, que también les pertenecía. Esa mañana, fui a dar un paseo por Retro Park con Emily. Fue un día hermoso, un día soleado, perfecto para reflexionar sobre mi nueva vida. ¿Te ves diferente? Emily.com. Mientras estábamos sentados junto al lago. Ems Radiant. Me siento diferente. Por primera vez en décadas, siento que tengo el control de mi propia vida. Tu familia estoy completamente desesperado. Ahora que saben cuánto dinero tengo, les aterra perderlo. ¿Y tú? ¿Te sientes culpable? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Me sentía culpable? Busqué mi corazón por esa familiar punzada de culpa que había acompañado cada decisión de mi vida adulta. No estaba Ali. No, yo respondió con genuina sorpresa. No siento ni una pizca de culpa. Y eso me asusta un poco. ¿Por qué te asusta? Porque siempre me he sentido culpable por todo, por gastar dinero en mí, por decir que no,
por no estar disponible las 24 horas. La culpa era mi constante compañera. La culpa es una emoción útil cuando has hecho algo mal, reflexionó Emily. Pero la culpa crónica es una herramienta de manipulación. Tu familia te enseñó a sentirte culpable por existir. Sus palabras me impactó como un rayo. Mi familia me había enseñado a sentirme culpable por existir, por tener necesidades, por tener límites, por no ser una fuente inagotable de recursos y energía. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años, algo completamente para mí. Fui a una elegante boutique en Gran Villa. Compré 3 vestidos preciosos, uno rojo vibrante, uno verde esmeralda, un negro elegante. Luego fui a un salón de belleza y me hice un corte de pelo moderno, me hice las uñas y me hice un tratamiento facial. Me gasté $800 en mí en un solo día. $800 que antes habría considerado dinero de emergencia para la familia. Cuando me vi en el espejo del salón, no reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. Era elegante, segura de sí misma, radiante. Era la Catherine que había... Ese, sepultado, bajo décadas de sacrificio y abnegación. Esa noche, decidí, llegó la hora de la siguiente fase de mi plan. Encendí mi teléfono y grabé un mensaje de voz para enviárselo a Sara. Hija, he estado pensando en tus mensajes. Veo que ahora estás muy preocupada por mantener un relación conmigo. Qué interesante. Hace 2 semanas era una carga pesada que nadie quería aquí. Ahora, mágicamente, soy una madre valiosa de nuevo. ¿Sabes cuál es la diferencia? $650,000. Esa es literalmente la diferencia entre ser despreciado y ser valorado en esta familia. Pero aquí tienes un problema, Sara. Ese dinero siempre estuvo ahí, siempre fui la misma persona. La diferencia es que ahora sabes que no puedes deshacerte de mí sin consecuencias financieras devastadoras. Si quieres una relación conmigo, tendrás que demostrar que me valoras por lo que soy, no por lo que tengo. Y eso, la prueba, va a llevar tiempo. Mucho. Mientras tanto, voy a disfruto de mi vida en Madrid. Una vida donde soy respetada, valorada y querida por personas que no necesitan mi dinero para tratarme. Me siento bien. Tu madre, que por fin aprendió la diferencia entre ser amada y ser utilizada. Me envió el mensaje y inmediatamente apagué el teléfono. Al día siguiente, James, el portero, me trajo una noticia interesante. La Sra. Catherine, hay una joven en el vestíbulo preguntando por ti. Dice que es tu hija y que viene de América. Mi corazón se aceleró. Sara había venido a Madrid. ¿Qué hiciste? Le dije que no podía darle información sobre la residencia sin su autorización. Está sentada en la cafetería del otro lado de la calle. Me esperaba. Miré por la ventana de mi sala y la vi. Sara estaba sentada en una mesa, en el cafetería, mirando constantemente hacia mi edificio. Parecía cansada, estresada, desesperada. Por un momento, sentí un impulso maternal de correr y abrazarla. Pero si bajaban ahora, le estaría enviando el mensaje de que su desesperación fue suficiente para que yo cediera. Le estaría enseñando que eso lo necesitaba hacer un gesto dramático para que mamá viniera a rescatarla de nuevo. No, esta vez las cosas iban para ser diferente. En lugar de bajar, escribí una nota y se la di a James para que se la entregara. Sarah, veo que viniste hasta Madrid. Eso demuestra desesperación, no amor. Si de verdad quieres hablar conmigo, tendrás que hacer algo que nunca has hecho antes. Espérame, tendrás que demostrar que estás dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en nuestra relación sin garantía de conseguir lo que quieres. Estaré en el Café Central de la calle Serrano, mañana a las 4 de la tarde. Si vienes solo, sin Chris, sin nietos, como escudos emocionales, sin ultimátums. Vienes a disculparte sinceramente y a escuchar lo que tengo que decir. O no vienes en todo en tu madre, que ya no está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Desde mi ventana, vi a James dar a luz en la nota. Vi a Sarah leerla
Vi su rostro pasar por diferentes emociones, sorpresa, frustración y finalmente algo que no había visto en años al respeto, reticente. Se levantó del me senté en la mesa del café y caminé lentamente por la calle, mirando hacia atrás varias veces a mi edificio. No pude dormir bien esa noche. A pesar de toda mi determinación, ella era mi hija, la niña que crié sola, a la que le dediqué toda mi vida. Pero por primer aviso en nuestra relación, ella tendría que venir a mí en mis términos. El siguiente ese día, me levanté temprano, me puse mi nuevo vestido rojo, me maquillé con cuidado y ahí preparé para la conversación más importante de mi vida. Era hora de que Sarah conociera a la nueva Catherine. Y esta Catalina no iba a mendigar amor nunca más. Llegué a la cafetería central a las 3:50 de la tarde. Quería llegar primero, elegir mi mesa, controlar el entorno. Me senté en una mesa junto a la ventana, con una vista perfecta de la entrada. Pedí un café y un pastel de chocolate. Si esta iba a ser una conversación difícil, al menos iba a disfrutar de algo dulce. En exactamente a las 4, vi a Sarah caminando por la calle. Vestía de forma conservadora, pantalones negros, una camisa blanca, blusa, el pelo recogido, parecía nerviosa, insegura. Era la primera vez en años que la veía. Así entró en la cafetería y me buscó. Cuando me encontró, caminó hacia mi mesa con pasos vacilantes. Hola, mamá, dijo suavemente. Siéntate, Sarah. Se sentó frente a mí y por primera vez en décadas, pude ver realmente a mi hija. No a la mujer arrogante que me había humillado el día de la madre, sino a la era una niña asustada cuando su padre nos dejó. Te ves diferente, dijo. Comentó, mirando mi vestido rojo y mi nuevo corte de pelo. Me siento diferente, mamá, empezó, pero levanté la mano para detenerla. ¿No? ¿Voy a hablar primero durante 45 años? Siempre te dejo hablar primero. Explícate primero. Justifícate primero. Esta vez me vas a escuchar. Sarah asintió claramente incómoda por no tener el control de la conversación. ¿Sabes el momento exacto en que me di cuenta? Ya no era tu madre, sino tu empleada. Pregunté. Mamá, no digas eso. Fue el cumpleaños de tu hijo Mayo hace 6 meses. Chris abrió la puerta como si yo fuera un visitante no deseado. Me trataste y me trataron como si fuera la empleada doméstica. Y la madre de Emily Chris fue tratada como la abuela honoraria, mientras que a mí me ignoraron en un rincón. Sarah miró hacia abajo. No me dijo. Claro que tú no te diste cuenta, porque durante años dejaste de verme como persona, me veías como un recurso, una solución a tus problemas financieros y problemas con el cuidado infantil. Mamá, eso no es cierto, ¿verdad? Yo saqué mi teléfono y leí algunos de sus mensajes recientes. ¿Cómo vamos a pagar la escuela de los niños? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo estás, mamá? Te extrañamos. Solo pánico por el dinero. Sara se quedó en silencio, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Pero ¿sabes lo que me dolió? Lo más importante de todo esto, continué, no fue la falta de dinero, fue la falta de respeto. Durante años, ustedes dos me tratabas como si fuera una carga, como si fuera una molestia, como si mi presencia fuera una molestia que tenías que tolerar. Mamá, nunca quisimos que te sintieras así, en serio. Entonces, explícale el día de la madre. Tarjeta. Sara se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Eso fue horrible. No sé por qué lo hice. Chris dijo que sería divertido, que sabrías que era una broma. Una broma humillando a tu madre de 74 años delante de toda la familia. Parecía divertida, para ti. No, no fue gracioso. Fue cruel. Fue lo más cruel que he hecho en mi vida. Por primera vez en años, percibí un genuino remordimiento en su voz. ¿Sabes qué pensé esa noche? Al llegar a casa, le preguntan, pensé que mi propia hija preferiría que estuviera muerta que viva. Eso me decía esa tarjeta. Sarah sollozó abiertamente. Mamá, no, nunca quise que te sintieras así, pero así me sentí, y no fue solo por la tarjeta. Fue por años de ser tratado como invisible, como un inconveniente,
como un problema tenías que resolverlo. El camarero se acercó discretamente y le trajo un paquete de pañuelos a Sarah. Ella le dio las gracias con los dedos rotos en español. ¿Aprendiste español para venir a buscarme? Pregan, estudié español básico en frases en el avión. Quería poder comunicarme para encontrarte por primera vez desde que comenzó la conversación. Sentí un pequeño destello de ternura hacia mi hija. Sarah, necesito que entiendas algo. No me fui a castigarte fui para salvarme. ¿Salvarte de qué? De desaparecer completamente, de convertirme en una sombra de mí misma, de morir emocionalmente antes de morir físicamente. Mamá, nunca podrías desaparecer. Eres la persona más fuerte que conozco. Yo era fuerte, pero tú me quitaste eso en fuerza que me diste, gota a gota, año tras año, me convertiste en una versión pequeña y temerosa de mí mismo. Sarah se secó los ojos y me miró directamente, por primera vez en la conversación. ¿Qué tengo que hacer? Ella preguntó, con voz entrecortada. ¿Qué tengo que hacer para recuperar a mi mamá? Primero tú tienes que entender que la mamá que conociste ya no existe. Esa mujer que era disponible 247, que dio dinero sin hacer preguntas, que aceptó cualquier tratamiento solo para estar cerca de la familia. Esa mujer murió el día de la madre. ¿Y quién eres ahora? Soy Catherine Mendoza. Soy una mujer de 74 años que descubrió que tiene derecho a ser respetada, que tiene derecho a decir no. ¿Quién tiene derecho a vivir para sí misma? ¿Significa eso que ya no nos amas? La pregunta me atravesó el corazón amo, Sarah. Siempre te amaré, pero ya no te amaré más que a ti. Soy amado. Ya no daré más de lo que recibo. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que si quieres una relación conmigo, tendrás que construirla desde cero. Tendrás que demostrar que me valoras como persona, no como proveedor financiero, como llamándome para preguntar, como no debo pedirte dinero. Si me visitas, es porque quieres pasar tiempo conmigo, no porque necesites que te cuide, incluyéndome en las decisiones familiares, como un miembro respetado, no como un extraño tolerado. Sarah asintió vigorosamente haz eso. Quiero hacer eso. Y Chris, su rostro se ensombreció. Chris, es muy enojado. Ann dice que esto es manipulación emocional. Dice que estás chantajeando a la familia. Por supuesto, el enojado en su cajero automático personal se ha revelado. Mamá, eso no es justo. ¿Verdad que es justo, Sarah? Durante años me trató como si Ann era un mueble viejo. La única vez que me habló directamente fue para decirme que estaba interfiriendo en la crianza de los niños. Él puede cambiar niño. ¿Puede él o vas a intentar convencerlo de que finja respetarme para que me devuelva el dinero? Sarah se quedó callada, y en ese silencio tuve mi respuesta. Mira, hija, te voy a dar una oportunidad, una sola oportunidad, pero será en mis términos. ¿Cuáles son tus condiciones? Primero, irás a casa y resolverás tus problemas financieros sin mi dinero. Aprender, haz .5 y ver de lo que ganas, no de lo que yo subvenciono. Pero mamá, la escuela de los niños. Segundo, tú vas a buscar escuelas públicas, vas a vender el auto caro, vas a recortar gastos como cualquier otra persona normal en familia que no tiene una abuela rica. Y entonces, si realmente quieres una relación conmigo, voy a venir a visitarme aquí a Madrid sin Chris. La primera vez, solo tú, Ann, y vamos a pasar una semana consiguiendo conocernos como adultos iguales. Cuando demuestres que puedes quedarte en contacto conmigo durante 3 meses sin pedirme dinero ni favores, 3 meses de llamadas, mensajes, cartas donde solo hablamos como madre e hija, no como cajero y cliente. Sarah respiró hondo. ¿Y si lo hago, si realmente se envió, volverás? No lo sé, cariño. Esa Catherine que envolver
corriendo a la primera señal de remordimiento, ya no existe. Esta Catarronis tomará su tiempo para decidir qué es lo mejor para ella. Por primera vez en la conversación, vi algo que no había visto en años en los ojos de mi hija. Respect. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Después de mi ultimátum, Sara se quedó mirando su café frío, procesando todo lo que le había dicho. Observé su rostro, buscando señales de manipulación o resistencia. Pero solo vi a una mujer adulta frente a la realidad, C o en secuencias de sus acciones por primera vez. ¿Puedo preguntarte algo, mamá?, dijo, finalmente. Pregunta, ¿quieres? ¿De verdad tienes $650.0? No pude evitar sonreír. Incluso en Stone, un momento de supuesta reflexión emocional, su mente seguía centrada en el dinero. Tengo más que eso, cariño, pero esa cantidad, Ann, ya no es relevante para ti. ¿Qué quieres decir? Cambié mi testamento. Todo ahora va a una obra benéfica. Si algún día decides que realmente me valoras como persona, quizá reconsidere irme a LGO para mis nietos. Pero ustedes dos, tú y Chris, no verán ni un solo aroma de mi herencia. Ann, su rostro, P, alideció. Mamá, eso es cruel e injusto. Durante años me dijiste que era una carga, que no me quería cerca, que era hora de ir a un hogar. Estoy haciendo exactamente lo que me pediste. Pero no queríamos decir eso, claro que lo decías en serio. La diferencia es que ahora hay C o, en secuencias. Ansara volvió a quedarse en silencio, pero pude ver las emociones en su rostro. Finalmente, preguntó, ¿pueden los nietos visitarte aquí? Cuando cumplen 18 años y puedan hacer sus propias decisiones, serán bienvenidas, pero no se usarán como herramientas emocionales. Hará manipularme. ¿Te extrañan mucho? Estoy seguro de que sí, pero si de verdad te extrañan, aman por lo que soy y no por lo que les doy. Ese amor sobrevivirá hasta que ellos son adultos. Y si logro hacer lo que me pides, los 3 meses sin pedir nada, la visita a Madrid, luego hablaremos de reconstruir nuestra relación, pero será una relación diferente, Sara. Será entre iguales. Ya no seré la madre que todo lo perdona y todo lo da. Sir Catherine, una mujer que merece respeto, se secó los ojos una vez más y asintió lentamente. ¿Puedo abrazarte antes de irme? La pregunta me tomó por sorpresa. No habíamos abracé con sinceridad durante meses. Siempre fueron abrazos mecánicos, saludos y despedidas. Puedes intentarlo. Joan dijo. Ann se levantó y caminó hacia mi lado de la mesa. Cuando me abrazó por primera vez en años, sentí como si estuviera en mí. Abrazó de verdad, no a mi billetera. Te quiero, mamá, me susurró al oído. Yo también te amo, cariño. Pero esta vez, el amor tendrá límites. Ella se apartó y me miró a los ojos. ¿Cómo sabrás si realmente estoy cambiando? ¿Cómo sabrás que no fingiendo? Porque la nueva Catherine es muy buena detectando mentiras. Y porque en sí me engañas, aunque sea una vez, esta oportunidad desaparece para siempre. Pagué la cuenta y caminamos juntos hasta la salida del café. En la puerta, Sarah se volvió hacia mí una última vez. Mamá, ¿estás feliz aquí? La pregunta me sorprendí, su genuina sinceridad. Sir Carrick, por primera vez en décadas. Estoy realmente feliz. Me alegra oír eso, dijo, y por primera vez en la conversación, parecía que, lo decía en serio. Nos despedimos, en la esquina, caminé hacia mi apartamento, ella hacia su hotel. No miré en esa noche. Me senté en mi balcón con una copa de vino español y reflexioné sobre la conversación. Había nacido doloroso, pero necesario. Por primera vez en mi vida adulta, le había puesto límites a mi hija. 3 días más tarde, Sarah regresó a casa. Comenzó lo que mentalmente llamé el periodo de prueba. Durante las siguientes semanas, recibía llamadas regulares de ella. Al principio, podía sentir la tentación en su voz de pedir ayuda financiera o favores, pero se contuvo. Hablamos de cosas sencillas, el clima, sus turnos en el hospital, como estaba yo adaptándome a Madrid. Chris, me dijo,
tuvo que buscar un segundo trabajo para compensar la pérdida de mi apoyo financiero. Habían trasladado a los niños a escuelas públicas, habían vendido el coche caro y comprado uno usado. ¿Cómo se siente?, le pregunté durante una de nuestras llamadas. Estresante, admitió, pero también liberador. En cierto modo, Ann, es la primera vez en años que realmente sabemos cuánto dinero tenemos sin depender de vuestra ayuda. Mientras tanto, mi vida en Madrid florecía de maneras que nunca imaginé. Me uní al club de lectura de Emily, empecé a tomar clases de cocina española, incluso me inscribí en un curso de historia del arte en la universidad local para estudiantes de último año. Ciudadanos. Por primera vez en mi vida tenía rutinas que no giraban en torno a las necesidades de otras personas. Los martes jugaba a las cartas con mis nuevos amigos. Los jueves iba al mercado y cocinaba recetas familiares que tenían encontrado en los cajones de Eleanor. Los sábados visitaba museos. Los domingos simplemente descansaba, leía o paseaba por el parque. Era una vida tranquila, pero llena de propósito personal. Después de 2 meses después, Sarah me llamó con una noticia inesperada. Mamá, Chris y yo vamos a terapia de pareja. Resulta que tenga en cuenta que cuando no tiene el estrés financiero constante y la presencia de una tercera persona que financia su en la vida, tienes que enfrentar tus verdaderos problemas. ¿Y cuáles son tus verdaderos problemas? Que nunca aprendimos a ser adultos completamente independientes. Siempre tuvimos a la abuela como red de seguridad, así que nunca desarrollamos verdaderas habilidades de gestión de crisis. Fue la observación más madura que le había escuchado a mi hija en años. ¿Y cómo se lo está tomando Chris? Al principio, Ann estaba furioso contigo, pero el terapeuta le hizo ver que él también se había vuelto dependiente de tu ayuda. Dice que le da vergüenza admitir cuánto dependíamos de ti, y ahora Ann dice que si te vuelvo a ver, se disculpará como es debido. Dice que se comportó como un niño malcriado. 3 meses después de nuestra reunión en Madrid, Sarah cumplió su palabra. Habíamos hablado regularmente, sin que ella pidiera dinero o favores alguna vez. Habíamos tenido conversaciones serias sobre nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestros sueños. ¿Puedo ir a visitarte ahora?, me preguntó durante nuestra llamada del domingo. Puedes venir, le dije, pero recuerda, vienes como mi hija adulta, no como la niña que busca a su mamá para que le resuelva sus problemas. Entiendo. Una semana después, Sarah llegó a Madrid, pero esta vez fue diferente. Ella se alojó en un hotel, sin dar por sentado que podría alojarse en mi apartamento. Me preguntó qué me gustaría hacer durante su visita en lugar de llegar con su propia agenda. Pasamos 5 hermosos días juntos. Le mostré mi nueva vida, mis amigos, mis clases, mis lugares favoritos. Cocinamos las recetas familiares que había descubierto juntas. Hablábamos como 2 mujeres adultas, no como una madre dependiente y una hija exigente. El último día de su visita, mientras caminábamos por el Parque Riro, me hizo la pregunta, ¿qué Ann había estado esperando? ¿Volverás alguna vez a casa, mamá? Madrid es mi hogar ahora, respondí, pero eso no significa que no puedo visitarte de vez en cuando. Si sigues mostrándote que me valores como persona, si Chris realmente se disculpa y cambia su comportamiento, si los nietos pueden conocerse su abuela real en lugar de la abuela ATM, entonces sí, podemos construir algo nuevo. Esa noche, antes de irse al aeropuerto, Sarah me dio una carta. Lee, ¿lo haré cuando me vaya?, preguntó. Después de despedirme, volví a mi apartamento y abrí la carta. Mamá, gracias por enseñarme la mejor lección importante de mi vida, que el amor verdadero requiere respeto mutuo. Durante años, pensé que porque eras mi madre, tenías la obligación de amarme incondicionalmente, sin importar cómo te trataran tú. Pensé que el amor familiar significaba que podía darte por sentado. Ahora lo entiendo. Eso significa que siempre me amarás incondicionalmente, pero no significa que tengas que aceptar ningún trato. Voy a seguir trabajando en ser la hija que te mereces, no la hija que se aprovecha de todo.
sino la hija que da tanto como recibe. Los nietos preguntan por ti todos los días. Les he explicado que la abuela está aprendiendo a ser feliz y que cuando seamos mejores personas, podremos visitarla en su hermosa casa en España. Te quiero, mamá, pero ahora te quiero con respeto. Tu hija que finalmente creció en Sara. Esa noche, por primera vez desde el Día de la Madre, lloré. Pero estos eran lágrimas de esperanza. 6 meses después, recibí una videollamada inesperada. Era de mis nietos, de la casa de Sara, abuela Catherine. Gritaron, al unísono, te extrañamos mucho. Detrás de ellos aparecieron Sarah y Chris. Chris parecía diferente, más humilde, menos arrogante. Catherine, dijo Chris, mirándome directamente a los ojos a través de la pantalla. Quiero disculparme, me comporté como un idiota. Tate Mao, lo he pasado mal durante años, y no hay excusa para eso. ¿Crees? Respondí. Acepto tus disculpas. ¿La abuela viene a casa? Preguntó mi nieto Mayoere. La abuela está en casa, le expliqué, pero quizá pronto puedas venir a visitarla a España. Tegus, sus gritos de emoción eran ensordecedores. Después de colgar, me senté en mi sala, sonriendo. Habían pasado 74 años, pero finalmente aprendí la lección más importante de mi vida. Enseñas a la gente cómo tratarte según lo que estás dispuesto a dar. Acepté. Durante décadas, acepté migajas de amor porque tenía miedo de estar sola, pero resulta que estar sola era infinitamente mejor que estar con alguien sin respeto. Y ahora que había establecido mi valor, mi familia estaba finalmente aprendiendo a valorarme. Sonó el teléfono. Era Sara, como todos los domingos a las 7:00 de la tarde, hora de Madrid. Hola mamá, ¿qué tal tu semana? Por primera vez en mi vida, alguien preguntó por mí sin esperar nada a cambio. Fue perfecto, cariño, absolutamente perfecto.